La entrevista final. Víctor Vidal, doctor en medicina y experto en estrés laboral en Madrid. Víctor Vidal Lacosta, Zaragoza, en 1980, doctor en medicina y cirugía, especialista en medicina del trabajo e inspector médico de la Seguridad Social, es una eminencia en estrés. La prueba. Su libro El estrés laboral, análisis y prevención. ¿Siempre ha habido estrés o es una cosa moderna? El estrés existe desde siempre, desde que apareció el hombre. Los esclavos que construyeron las pirámides de Egipto, por poner un ejemplo, tenían un nivel de estrés enorme. Sin embargo, hoy hay mucho más estrés negativo, el llamado distrés, que en la época de Tutankamón, muchísimo más que entonces. ¿Entonces hay un estrés positivo? Claro, naturalmente. El estrés positivo, el eustrés, es el que mantiene en alerta al ser humano. Nos mantiene en tensión para que podamos hacer las tareas que necesitamos, pero es una tensión adecuada que no nos hace enfermar. Cuando tenemos, por ejemplo, un examen o nos enfrentamos a una adversidad, necesitamos energía. El estrés positivo es una tensión emocional, una activación biológica para afrontar el día a día de nuestras actividades instrumentales y básicas. El problema es que en los últimos años el estrés positivo no se ha potenciado y el estrés negativo ha ido creciendo de una manera desmesurada hasta convertirse en la pandemia del siglo XXI. ¿Qué características tiene el estrés negativo? Pues para que el estrés sea negativo tiene que tener al menos una de estas 4 cualidades. Novedad. Se trata de algo nuevo para nosotros. Impredecibilidad. Sensación de falta de control y que sea una amenaza contra nuestra personalidad. Con que tenga una de esas 4 características ya es un estrés negativo. Y cuantas más se cumplan, mayor es el estrés. Esas 4 características han sido investigadas en profundidad por la neurocientífica Lupien, quien ya puso en evidencia sus efectos a nivel cerebral. Y no olvide que la parte irracional, las emociones, constituyen la gran inmensidad del cerebro. Prestamos muy poca atención a las emociones y las empresas deberían, sin embargo, hacerlo. ¿Qué efectos tiene el estrés negativo? El distrés, que es como se le denomina, pone en riesgo al ser humano, alterando gravemente nuestra homeostasis corporal. Alrededor de un 60-70% de todas las enfermedades tienen una relación directa con el distrés, porque hace aumentar unas hormonas que actúan en todos los sistemas del organismo. El estrés negativo afecta directa o indirectamente a casi el 100% de todas las enfermedades, porque las agrava. Cuando tenemos estrés, nuestro sistema inmunitario cae en picado y el organismo se queda sin defensas. Y un organismo sin defensas es más proclive a cualquier tipo de enfermedad. Ya no solo vírica o bacteriana, además es una etapa estresante. Aparecen con mayor facilidad activaciones de oncogenes y también disminuyen las células NK, las llamadas células natural killer, encargadas de destruir células cancerígenas y contaminadas y que también regularizan la respuesta de la protección. Por todo ello, existe mayor probabilidad de aparición del cáncer. ¿Quiere decir que el estrés malo aumenta las posibilidades de tener cáncer? Pues sí las aumenta. La ciencia avanza. En marzo de 2019, investigadores en Basilea, en Suiza, publicaron en la revista Nature un artículo sorprendente que habla del cáncer de mama en relación con el estrés. En las pacientes estresadas, la evolución de la enfermedad es más rápida y la quimioterapia tiene menor efecto, porque las hormonas que se producen con el distrés, como el cortisol, actúan en las células y órganos del cuerpo modificando su estructura. El estrés está haciendo mucho daño, por no hablar de las 3.700 personas al año que se suicidan en España. 10 al día, una cada poco más de 2 horas y media. ¿En muchos casos de suicidio está detrás el estrés?
Pues puede haber detrás de una patología psiquiátrica, pero el estrés emocional muchas veces lleva a tomar la decisión drástica de quitarse la vida. El estrés puede matar, tanto indirectamente, al agravar enfermedades como directamente a través del suicidio. ¿Cómo podemos saber si tenemos estrés? Uno de los principales y primeros síntomas del distrés crónico es el insomnio, porque genera unas alteraciones neuroquímicas cerebrales que hacen que sea difícil conciliar el sueño. Quienes lo sufren también suelen presentar problemas de irritabilidad, precisamente por no descansar, y problemas digestivos. También son frecuentes los problemas dermatológicos. En Francia hay una línea de investigación que relaciona el distrés crónico con el envejecimiento prematuro. Se considera que puede influir en demencias seniles tempranas, como el Alzheimer, porque el estrés prolongado disminuye el hipocampo, una estructura donde reside la memoria. Eso explica, por ejemplo, que hace unos meses un ejecutivo con un alto nivel de estrés olvidara a su hija en el coche en Madrid, creyendo que la había dejado en la guardería. La niña falleció, pero el juez sentenció que no era un homicidio tras constatar el alto nivel de estrés laboral del padre, que tenía 7 reuniones en menos de 4 horas. ¿Hay porcentajes sobre cuántos de nosotros estamos estresados? Pues no hay estudios de impacto sobre el estrés, el cansancio, la melancolía, la soledad y todo lo que genera esa patología. Hemos trivializado, normalizado el término estrés desde hace ya muchos años y no hay estudios en profundidad. El estrés se infravalora y la mejor herramienta para prevenir sus consecuencias es conocerlo y estudiarlo en profundidad. Lo que sí le puedo decir es que 6 de cada 10 bajas laborales tienen relación directa con el estrés. ¿Y realmente hoy sufrimos más estrés que los esclavos que levantaron las pirámides? Pues sí, los que construyeron las pirámides efectivamente eran esclavos, pero tenían un estrés positivo porque deseaban ver concluida su tarea, terminar de construir. Hoy tenemos otro tipo de esclavitud, trabajos que no terminan nunca, presiones de muchos tipos. Son esclavitudes que, con otro nombre, que provocan que hoy las personas tengan más estrés negativo. El problema es que el estrés es una enfermedad silenciosa y los médicos actuamos siempre ante las consecuencias. Nunca vamos al origen. ¿Y qué se puede hacer para prevenir el estrés laboral? Pues se pueden hacer millones de cosas. Una es reilusionar a la gente, fomentar su creatividad, crear un buen ambiente de trabajo, fomentar la vitalidad, el entusiasmo, el optimismo, las actitudes positivas, la lectura. El ser humano es como una planta, necesita luz, una buena iluminación, un buen espacio, una temperatura adecuada, sentir confort. Las empresas también pueden poner en marcha talleres de musicoterapia y de risoterapia, porque cuando nos reímos producimos oxitocina y movemos 600 músculos por cada carcajada. Ya hay muchas empresas en Suiza y en Estados Unidos con departamentos de bienestar y felicidad que apuntan en esta línea, con espacios abiertos para que los trabajadores se puedan relajar, zonas de descanso con sillones abatibles y alimentos como el chocolate negro, que mejora el rendimiento. Incluso hay empresas que ofrecen en los lugares de trabajo talleres con animales, con perros, con gatos o con burros, y algunas también tienen un huerto. Además, y siempre en esa línea, en Suiza están premiando a los trabajadores que, con vistas a balnearios, museos, masajistas, psicólogos. Cuesta poco emocionar y dar el lugar que se merece a cada componente de la empresa. Se pueden hacer muchísimas cosas que no conlleven un coste elevado. ¿Y por qué no se hace? Pues porque las empresas tienen miedo de que todo esto cueste mucho dinero. Pero es al contrario. Si mantenemos a nuestros trabajadores felices, desde la limpiadora hasta el consejero delegado, las bajas laborales disminuyen y la productividad aumenta. Pero no se da la importancia al estrés. Somos pocos los que hablamos con voz clara y alta sobre él y los graves daños que provoca. Además, un trabajador estresado
que va con la lengua fuera se considera que es mejor trabajador, está mejor visto. Y al revés, un trabajador estresado y quemado es percibido como una persona que sobra, como un quiste para la empresa. Y no solo no se le da la atención que requiere, sino que en muchos casos intentan expulsarlo. En Japón, hoy el estrés es un grave problema de salud pública, pero han tardado muchos años en darse cuenta de ello, porque creían que trabajar mucho era bueno. Yo me pregunto, ¿hasta dónde tenemos que llegar para que los gobiernos se den cuenta de que este es un problema de salud nacional y que merece la pena intentarlo? Se lo aseguro que es así, merece la pena intentarlo.